Perfecto, estamos grabando. Ahí arrancamos. Buenos días, vamos abriendo la sesión. Vamos a esperar un minutito más que se siguen sumando espectadores. Bueno, esperamos un minuto más y ya arrancamos. Muy bien, vamos a ir comenzando. Ya hay un montón de participantes y se irán sumando. Y la verdad que queremos tocar muchísimos temas en el día de hoy, así que vamos a ir empezando. Bueno, muy buenos días a todos los que se han conectado en esta mañana. Les agradecemos, primero que nada, mucho el tiempo que nos dedican a escucharnos y a de alguna manera prestar atención a lo que les queremos contar. No podemos dejar de agradecer, primero que nada, a nuestros equipos globales por toda la información, el research y el material que nos comparten de manera diaria y que nos permiten acceder a poder hacer una presentación de mejor calidad para los clientes, que es el final máximo que tenemos nosotros. A nuestros equipos locales, a todos los gerentes y team leaders, que hay muchísimos participantes, ejecutivos de cuenta, y por supuesto al equipo de inversiones, Andreina Rux y Gastón Cirota, quienes en el día a día están arriba de todas las estrategias de inversión y de los mercados, y que bueno, hoy tengo el lujo de compartir panel con ellos para comentar un poquito esta charla, que como van a ver en la agenda, es bastante nutrida. Primero vamos a hablar un poquito de la actualidad de mercados, luego vamos a pasar a hablar de cómo transitar los momentos de volatilidad. A quienes nos han escuchado más veces, esto puede sonar un poco repetido, pero siempre tratando de asentar las bases del conocimiento y de la estrategia que tenemos como base y como piedra angular de lo que hacemos. Luego vamos a evaluar un poco cómo le fue a la estrategia que planteamos a principio de año. Ver las alternativas de inversión en el contexto actual de tapering y inflación, que se abre puerta para el 2022, y por supuesto que finalizando con la oportunidad de transiciones, las oportunidades de inversión en la transición de los mercados que estamos viendo actualmente y los cambios que se vislumbran para el año que viene y para los próximos años. Bueno,
comenzar hablando, y creo que es importante ver un poco a pocos días de que cierre el año, la evolución de los retornos, y este cuadro se actualizó esta semana, ¿no? El lunes actualizamos este cuadro y probablemente hacia fin de año esté desactualizado, ¿no? Pero sin duda que podemos ver y sacar algunas conclusiones muy importantes de lo que fueron los mercados en este año 2021, un año muy particular. Mientras que las bolsas americana y la europea, con retornos del entorno del 20%, tuvieron un desempeño espectacular, lo que es Latinoamérica y Asia en renta variable tuvieron un mal desempeño. Lo que fueron los activos típicos de refugio, la renta fija de calidad y el oro, no tuvieron un buen año, mientras que lo que es en definitiva deuda un poquito más arriesgada, lo que es high yield, ¿no? Deuda que no tiene investment grade, tuvo un rendimiento en torno del 4%. Pero antes de seguir, yo me quiero detener un minuto para hacer un recap de lo que pasó durante todo el año, ¿no? Y hacer un ejercicio de memoria, a ver cómo estamos y qué vimos. Planteábamos el año 2021 con un montón de incertidumbres por delante. Hablábamos de la duda de la recuperación, si va a ser en forma de B corta, en Swish, en L o en W, ¿no? Teníamos muchas dudas en el mercado en general de cómo iba a ser la recuperación. También teníamos duda de la efectividad de la vacuna, ¿no? Acordémonos que recién a finales del 2020 y principio de 2021 empezó la vacunación y teníamos muchas dudas sobre si la misma iba a ser eficaz o no, si iba a ayudar a curar la pandemia, por decir de una manera bruta, o si no iba a servir para mucho. También teníamos dudas sobre los gobiernos y los estímulos tanto fiscales como monetarios. Habíamos visto los gobiernos respondiendo de una manera muy agresiva a paliar la crisis. Y bueno, de alguna manera siempre hablamos en alguna oportunidad de las tres vacunas, ¿no? La vacuna médica, la vacuna fiscal y la vacuna monetaria. Y cerrando el 2021, podemos sacar varias conclusiones al respecto, ¿no? Lo primero es que la recuperación fue mejor a lo que se esperaba, ¿no? En líneas generales. No fue igual en todos lados y la pandemia en América Latina llegó más tarde y parte de eso también es uno de los porqué del motivo. El otro gran impacto que tuvo la recuperación inminente que vimos en los mercados es que los mercados anticiparon mucho al efecto tanto de las vacunas como del crecimiento económico. Y sin ser el sector servicios, ¿no? Y algunos sectores manufactureros que tuvieron problemas con cuello de botella, nos encontramos en un boom de crecimiento económico que más que crecimiento genuino es una recuperación, más parecido a lo que pasa después de una catástrofe natural que lo que pasa en una crisis económica cuando la crisis económica pasa a ser financiera. Por lo tanto, lo que vimos en el 2021 fue una rápida vuelta a la normalidad de las economías, recuperando mucho del Producto Bruto que había quedado por el camino en el año 2020, despejando un montón de dudas, ¿no? Pero trayéndonos dudas nuevas que las vamos a ver un poquito más adelante. Mientras tanto, ¿no? Esta nueva normalidad que nos acostumbramos a vivir con un abecedario de nuevas cepas, ¿no? Ahora el griego, y con un montón de incertidumbre, ¿no? Y con gobiernos muy activos en la respuesta monetaria y fiscal, llevaron un desempeño espectacular de las principales bolsas del mundo, como habíamos visto. Desempeño del entorno del 20%, son completamente por encima del promedio, ¿no? Y son de alguna manera excepciones más que la regla que podríamos esperar año a año. De todas maneras, cuando nos sentamos un minuto y vemos gráficamente lo que pasó, ¿no? En América Latina, en China, en la línea azul y celeste, y vemos lo que pasó en mercados emergentes y Japón en el medio, y en Europa y Estados Unidos, vemos que esta recuperación y sobre todo en los mercados no fue pareja, ¿no? Sino que se generaron grandes brechas, ¿no? Brechas que
de alguna manera, a través de diversificación, se han podido explotar y a través justamente de evitar hacer timing si no estando preparado, nos permitió manejarlo de la mejor manera. En el próximo gráfico estamos viendo lo que son las amenazas más grandes a las que nos enfrentamos, creemos, para el mercado en el año 2022. ¿No? Se cuesta decir 2022 ya, no nos terminamos acostumbrados al 2021 y ya estamos pensando en el año que viene. Acá voy a dejar de lado de nombrar a algunos viejos conocidos que no son los riesgos de primera línea, por decir, y voy a sentarme en dos para que la presentación sea de alguna manera fluida. No nos tenemos que olvidar que el riesgo geopolítico va y viene y genera tensiones, y a veces genera ruido y volatilidad adicional en los mercados. Volatilidad que en el corto plazo a veces duele, pero que la recibimos con buen ánimo, ¿no? Sobre todo cuando estamos invertidos en gestión activa y podemos de alguna manera explotar esos vaivenes de mercado. El riesgo geopolítico principal hoy está puesto en Rusia y en las tensiones geopolíticas y las reacciones de Estados Unidos. También en China, que es un viejo sospechoso en las relaciones con Estados Unidos, y que de alguna manera China este año se desaceleró, pero porque sufrió la pandemia mucho menos que la mayoría de los países, a pesar de que surgió de ahí. La caída y la recuperación de China fue muy adelantada y hoy China se encuentra en un nuevo modelo de crecimiento, poniendo foco en la calidad del crecimiento, en la distribución, y mientras que el mundo está pasando a levantar algunas barreras de mayores restricciones en el ámbito monetario y fiscal, China está volviendo a ser expansiva, con lo que hay ruidos por ese lado, pero no son los principales. Hoy creemos y tenemos la convicción que los temas que van a dominar la agenda los próximos meses y que van a marcar la evolución de los mercados y de los portafolios en el próximo año, tiene que ver con dos temas puntuales. Uno, la nueva variante de COVID, que ponemos Omicron, pero siempre va a haber una nueva variante y es algo que nos tenemos que empezar a acostumbrar. Fue con la Delta, fue con la P, ahora es Omicron y seguramente vayamos a ver varios ruidos al respecto. Y el otro lado es el repunte de la inflación, que era parecía extinta la inflación, ¿no? Veníamos de varios años, de decenas de años de baja inflación, inclusive de tener problemas de inflación baja, y de repente la pandemia desencadenó un montón de fenómenos que nos hacen enfrentarnos a esta inflación que nos hace rememorar décadas como el 70, los 80, y ir a desempolvar los libros viejos de economía, ¿no? que habíamos perdido. Haciendo un poco de foco en lo que es las nuevas variantes, ¿por qué hay tanto ruido con la nueva variante Omicron? Bueno, básicamente por su viralidad y por algunos comentarios que salieron al respecto de la misma. La misma variante fue rápidamente se expandió y está desplazando a la Delta a un ritmo sin precedentes y generaba miedo la letalidad que podía tener esta variante y de alguna manera una nueva ola que podría volver a alimentar los problemas de confinamiento, ¿no? Tener vacunas que fueran menos eficientes o que no llegaran a cubrir, y que de alguna manera los cuellos de botella que se generan por el confinamiento y la demanda por servicios, ¿no? que fue un sector que sufrió mucho el retraso de la recuperación, fue el último y todavía no ha tenido un boom propiamente dicho, podía volverse para atrás. La verdad es que las últimas noticias que estamos recibiendo de la variante es que su letalidad es muy baja, sus síntomas son menores, las vacunas son bastante eficientes. Hoy salía un nuevo comunicado de Pfizer hablando sobre la medicación, las pastillas que ellos proveen y teniendo resultados espectaculares para los casos más graves, con lo que en el corto plazo siempre vamos a estar viendo un montón de ruido y es algo que nos tenemos que acostumbrar a vivir con volatilidad proveniente de los datos de nuevas cepas,
nuevas dudas sobre las vacunas y demás. Cuando pasamos raya y vemos lo que pasó realmente con las vacunas y con la variante de nuevas cepas, creo que ya nos estamos acostumbrando y los mercados cada vez reaccionan menos el repunte que tuvo el mercado enseguida de pasado el anuncio de la nueva variante fue muy rápido. Sin embargo, vemos a veces el estado de ánimo del mercado busca excusas para buscar una corrección, a dar una toma de ganancias y a veces vuelve al mismo tema, como es la variante, y alguna noticia particular para justificar alguna corrección de un par de puntos en el mercado en días puntuales, ¿no? Nos habíamos acostumbrado a un mundo de pocas correcciones y muy espaciadas de tiempo y ahora esto lo vemos más seguido. Y bueno, uno cuando está invertido no espera tener un portafolio que gane todos los días, todas las semanas, todos los meses, sino que en el mediano y largo plazo recoja lo menor de las caídas y lo mayor de las subidas, y por lo tanto son movimientos naturales que no nos tendrían que llamar a tener grandes modificaciones en el portafolio. El otro tema, que es la inflación, y que viene de alguna manera relacionado al tema anterior, al desencadenarse las economías y volver a algo parecido a una normalidad, terminar los confinamientos y volver a hábitos de consumo más parecidos a los que se tenían anteriormente, nos encontramos con un par de temas importantes, que es el aumento de cuellos de botella, ¿no? Y de alguna manera falta de stock de mercadería, pero también en algunos puntos de commodities, inclusive del petróleo que veíamos en el primer gráfico, que subía casi un 50% en lo que va del año, pero de alguna manera el mundo se paró muy bruscamente y cuando quisimos volver eh, a, a caminar, lo hicimos corriendo, ¿no? A toda marcha, y esto generó que de alguna manera se hicieran fricciones de mercado que implicaran aumentos de precios. Y acá vamos a detenernos un segundo, porque como vemos aquí, la inflación está a niveles sin precedentes de 1982, que no se veía un dato de inflación así. Soy nacido del 81, o sea, más de 40 años que no se veía algo por el estilo. Es realmente gráfico y muy fuerte. De todas maneras, venimos discutiendo si la inflación es persistente o es temporaria, ¿no? Y hay, las hipótesis iniciales es que iba a ser una inflación muy transitoria, esa hipótesis se descarta fuertemente, este, pero de alguna manera vemos que los cuellos de botella, como son la producción de petróleo con respecto a la demanda y lo que tiene que ver con los shippings de, de microchips, microprocesadores y los costos de, de enviar, ¿no? De logística, del transporte de mercadería, han venido corrigiendo de manera fuerte, con lo que algunos de los motores fuertes de la inflación están cediendo. Aquí, hoy tenemos que tratar de entender dos aspectos y por qué es importante o tan importante el tema de la inflación. Por un lado, la inflación que viene por el lado de la oferta, ¿no? Y que de alguna manera genera cuello de botella, es una inflación que poco pueden hacer los bancos centrales para contenerla, ¿no? Porque la política monetaria no, no abre pozos petroleros o no abre fábricas de microchips cuando la demanda es corta, cuando la oferta es corta, perdón, sino que son los propios mercados los que se acomodan. Ahora, el problema que tiene es que esta demanda insatisfecha de alguna manera infla los precios y estos precios se empiezan a trasladar a todo el índice de consumidores, ¿no? Y ahí es cuando el problema se vuelve de alguna manera más grave o más importante. Y como último reflejo de ello es el índice de salarios. Por eso es que cuando estamos hablando de inflación y de política monetaria, en realidad el mercado está muy atento a ver qué pasa en los mercados de empleo, donde todavía hay espacio para que aumente el empleo de alguna manera. Todavía las principales economías como Estados Unidos no han recuperado total empleo que tenían previo a la pandemia, con lo que de alguna manera hay una válvula de escape de presión inflacionaria.
Y adicionalmente, eh, bueno, hay que ver cómo pegan todos los cambios demográficos que trajo la pandemia, pero todavía hay bastante release. Lo que no cabe duda es que la inflación va a subir y si volvemos a la lámina anterior, la lámina 11, vemos que lo que son las paridades de inflación, o sea, cuánto dice el mercado de bonos que tendría que ser la inflación para que fuera indistinto invertir en un bono a tasa flotante o un bono a tasa fija, lo que vemos es que sea el mercado que sea, el Reino Unido, Estados Unidos o Alemania, la paridad de inflación aumentó. Y en el gráfico de abajo lo que vemos es que pese a que semestre a semestre o trimestre a trimestre vemos que se espera que esta inflación de corto plazo sea más alta, la visión general del mercado de los economistas es que esta inflación no se descontrole y no se vaya de alguna manera de los parámetros establecidos. Simplemente se va corrigiendo el punto máximo y cómo va a ser la convergencia conviviendo con niveles de inflación muy altas. ¿Y por qué nos importa tanto el tema de la inflación? Y bueno, porque con una inflación temporal y moderada, los bancos centrales, ¿no?, que mencioné previamente, el tema de los repuntes del apoyo que tuvieron los gobiernos con la economía a nivel de la vacuna monetaria y la fiscal, si la inflación se sale de control, los gobiernos van a tomar medidas más restrictivas. Y ya lo vemos en los países emergentes, que muchos países han aumentado las tasas de manera fuerte. Brasil aumentaba la semana pasada 150 puntos básicos la tasa de referencia. Y esta semana que tenemos un montón de reuniones, inclusive la de la Fed hoy, estamos esperando a ver qué van a hacer los bancos centrales con respecto a la política monetaria. Si se anticipan las cancelaciones de los programas de estímulos monetarios y se anticipa el aumento de tasas, y bueno, vamos a tener un poco más de volatilidad y vamos a ver a los mercados sufrir, ¿no? Principalmente el de renta fija, pero renta variable no va a ser exento de problemas. De todas maneras, vamos a ir viendo a lo largo de la charla que no todos son malas noticias y que oportunidades para navegar estos mercados va a haber. Así que, habiendo llegado a este punto, le cedo la palabra a Andreina. Gracias, Juan. Bueno, espectacular el resumen que hiciste, la verdad que tocaste un montón de puntos. Y bueno, un poco como hablabas, ¿no? El tema de la volatilidad en los mercados y los riesgos latentes que tenemos, las nuevas variantes, las decisiones de los bancos centrales, todo eso repercute e influye de manera inmediata en los mercados y afectando la volatilidad. Nadie se imaginaba que iba a venir una pandemia el año pasado como la que vino, que los mercados iban a sufrir como sufrieron, luego se recuperaron, pero los índices de volatilidad se fueron a las nubes y las bolsas cayeron un montón. Quizás a muchos les pasó que se enfrentó a su portafolio que tenía caídas importantes. Y bueno, en esos momentos creemos que es muy importante volver a los principios básicos para poder aferrarnos al porqué de los portafolios y al racional que hay detrás de ello. Em, Como dijo Juan, capaz a alguno les aburre porque son conceptos que nosotros reiteramos, pero porque realmente nos parecen importantes y creemos que es la base de la inversión. Entonces, a ver si pasamos a la siguiente. A ver, ¿por qué le asignamos tanta importancia a definir el perfil de inversión? Todo inversor lo primero que debe hacer es definir su perfil, definir cuáles son sus objetivos, para qué estoy invirtiendo, cuál es mi objetivo en el futuro, porque pueden ser tantos objetivos como personas, como inversores existan. Uno puede querer invertir para generar ahorros en su jubilación, uno puede querer invertir porque tiene que hacer un desembolso importante para pagar estudios de nuestros hijos. Hay un montón de objetivos que uno puede tener en mente, pero es importante poder identificarlos para saber por qué estoy invirtiendo y sobre todo cuándo necesito ese dinero. Y ahí es donde entramos con el tema del horizonte temporal. Uno quiere lograr ciertos objetivos y tiene un tiempo para ello. Entonces es importante poder definirlo porque según el tiempo, el horizonte temporal que yo tenga para la consecución de esos objetivos, el tipo de instrumentos y de clases de activo, y sobre todo desde el punto de vista del riesgo, que yo voy a poder incorporar en mi cartera. Una cartera de inversión puede ser excelente para el largo plazo, pero puede ser muy mala para el corto. Una cartera que está muy abocada a la renta variable puede ser excelente si yo tengo un horizonte temporal de 10 años. Ahora, si mi horizonte temporal es de 1 o 2 años, probablemente y seguramente sea muy mala para poder cumplir nuestros objetivos. Entonces,
el tema de los objetivos, el tema de qué tiempo tengo para lograrlos, y después algo que también viene muy de la mano es cuáles son mis objetivos de retorno y riesgo, cuánto necesito yo obtener de retorno para poder cumplir esos objetivos. Y obviamente como el retorno está vinculado con el riesgo, van de la mano, es importante saber qué capacidad tengo de tomar riesgos y qué voluntad tengo. Y acá hablamos siempre de capacidad y voluntad, y es muy importante entender la diferencia en los dos y siempre tomar el más conservador de los dos. La voluntad hace referencia al apetito que tenga uno a tomar ciertos riesgos. Uno puede querer tomar riesgos, puede querer asumir un poco más de riesgo porque conoce el mercado, porque conoce los instrumentos financieros, y todo eso hace que uno acepte tomar más riesgos. Ahora, de repente, por la capacidad, y cuando hablamos de capacidad nos referimos a la liquidez que tenga uno, los ingresos que perciba, a la situación patrimonial que tenga, bueno, todo eso de alguna manera me enmarca en lo que yo realmente puedo asumir de riesgo, más allá de lo que yo quiera. Uno puede querer asumir determinados riesgos, pero puede no tener la mejor situación desde el punto de vista de la capacidad. Entonces siempre es importante tomar el más conservador de los dos. Y siguiendo con el tema de la tolerancia al riesgo, es tan importante tenerla definida porque sea cual sea el portafolio que uno tiene, si tiene un perfil más conservador, más moderado, más arriesgado, es importante porque cuando las bolsas están al alza y los mercados están positivos y los retornos son extraordinarios, a todos nos gusta tomar un poquito más de riesgo y poder participar de esos potenciales retornos. Ahora, cuando viene una pandemia, un COVID, impacta de la manera que impactó en los mercados, las bolsas cayendo 35%, ahí quizás en vez de ser ese león que de repente cuando todo va bien y todos nos gusta ser un poco más arriesgados y agresivos, cuando las bolsas caen, hay algunos ya nos ponemos un poco más gatitos y ya nos da un poco más de miedo estar expuesto a esa volatilidad y a esos riesgos. Entonces, acá la importancia es determinar que si uno realmente tiene una cartera construida, acorde a sus objetivos, acorde a su perfil, los mercados se van a terminar recuperando. Y lo peor que podemos hacer es abandonar una estrategia a mitad de camino en el peor momento. Quizás a alguno le pasó que el año pasado, el 23 de marzo, cuando las bolsas estaban en su peor momento, se asustó y decidió deshacer su portafolio. Pero lo importante acá es que quizás a esas personas que le pasó eso fue porque su cartera no estaba tan ajustada a su perfil o a sus objetivos. Si uno realmente lo tiene ajustado, entonces obviamente que a nadie le gusta ver caer su portafolio, pero con perseverancia los mercados se terminan recuperando. Entonces lo importante es eso, ¿no? Dentro de nuestros objetivos y horizonte temporal, estar tranquilos que los mercados se van a recuperar. Y obviamente que no queremos decir que el perfil sea uno solo y no se mueva a lo largo de la vida, ¿no? Esta imagen nos gusta mucho porque justamente representa eso, que uno va cambiando a lo largo de la vida, va pasando por distintas etapas, y lo que hablamos de la capacidad y la voluntad de tomar riesgos va mutando. Uno va teniendo más conocimientos sobre los productos, digamos, sobre la economía, cómo funcionan las cosas, de repente va teniendo más apetito por el riesgo. A su vez también uno va pasando por distintas etapas de su vida y quizás los ahorros o los ingresos que uno generaba van en aumento y le da más capacidad, o cuando estamos próximos a la jubilación, de repente ya no podemos tener tanta capacidad de tomar riesgo. Bueno, va cambiando, entonces es importante revisarlo el perfil y ajustarlo como se deba. Y el perfil, de alguna manera, lo que hace es determinar nuestro punto de partida para la construcción de una cartera. Y acá lo que vemos es una imagen, que es una pirámide invertida, donde arriba del todo lo que vemos es la distribución por clase. Y acá lo que queremos mostrar es que cuando hablamos de distribución por clase nos referimos al asset allocation estratégico o core de una cartera, ¿sí? A esa decisión de cuánto ponderamos la renta variable, cuánto ponderamos la renta fija, que de alguna manera es lo que nos va a traer la mayor cantidad de los retornos de la cartera. Hay estudios que hablan de 80-90% de los retornos provienen de esta selección justamente, del asset allocation estratégico de la cartera. Después ni que hablar que a nivel táctico uno puede tomar ciertas decisiones como, no sé, si nuestro perfil obviamente nos permite, pero en este momento quizás asumir un poco más de riesgo para sobreponderar un poco la renta variable, que es lo que hoy en día está dando un poco más de retorno, dada la situación de la renta fija, o si estoy más conservador y bueno, no puedo irme a la renta variable, preferimos estar un poco más posicionados en el riesgo crédito que en riesgo duración. Después lo vamos a explicar y expandir un poco más, pero a ver, a lo que voy es que esas son decisiones más tácticas dentro de un portafolio. Lo que realmente nos va a traer los retornos, la mayor cantidad de retornos, es la decisión estratégica de cuál es mi asset allocation. Y después, por ahí vemos timing de mercado y selección de activos, donde la porción de retornos, el porcentaje de retornos que nos aporta es muy bajo. Cuando nosotros hablamos de timing de mercado,
lo que queremos decir es, no ponemos en duda que obviamente que si una persona realmente compra cuando en el punto más bajo y luego vende en el punto más alto, obviamente que va a generar un retorno por eso. Lo que nosotros argumentamos es que realmente es muy difícil que un inversor individual pueda identificar ese mejor momento de compra y ese mejor momento de venta, porque las noticias rápidamente se impactan en los precios, el mercado descuenta los eventos, entonces es prácticamente imposible que realmente se pueda lograr ese timing de mercado. Y de alguna manera el permanecer invertido en el mercado es lo que nos va a dar los retornos. Y después yendo a lo que es la selección de activos, a ver, ¿a quién no le hubiese gustado comprar Amazon hace muchísimo tiempo y hoy poder estar participando de la espectacular evaluación que tiene? Pero así como hablamos de casos de éxito, también en el camino dejamos 10, 15, 20 casos donde aparece un montón de acciones corporativas, donde podemos caer en default. Entonces, la realidad es que la selección de activos es un trabajo muy difícil, que, sobre todo para los inversores individuales, y que realmente no nos creemos capaces de poder hacerlo. Sí, podemos confiar en equipos que están dedicados exclusivamente al análisis de esto, y aún así también se pueden equivocar. Por eso es que nosotros siempre vamos a priorizar y somos grandes defensores de la diversificación, porque creemos que es muy importante el diversificar en clases de activos, en distintas geografías, en distintos sectores, en distintos estilos, porque de alguna manera esto es lo que nos va a ayudar a reducir la exposición al riesgo sin necesariamente reducir la rentabilidad. ¿Por qué voy a invertir en una sola acción, en un solo bono, en un solo papel, cuando yo puedo entrar en el mercado a través de vehículos diversificados, invirtiendo en 15, 10, 20, 50 acciones, en 100 bonos, y puedo buscar la diversificación que quiera, puedo buscar un poco más, estrategias un poco más concentradas, estrategias más diversificadas, pero sí estrategias diversificadas que un inversor individual es imposible que lo pueda lograr en un portafolio promedio. Y sumado al tema de la diversificación y hablando de vehículos diversificados, otro punto que nos parece importante es la gestión. Uno puede elegir la gestión pasiva o la gestión activa. La gestión pasiva básicamente lo que hace es buscar replicar el mercado, y si vemos esta imagen que está por acá, bueno, serían como las flechitas blancas, ¿no? Ir hacia donde va el mercado. La gestión activa, por el contrario, va para el otro lado y lo que busca es, no siempre, pero donde ve oportunidades, poder hacer cosas distintas. Si uno quiere lograr un resultado distinto, tiene que hacer cosas distintas, si no, va a lograr los mismos resultados que el mercado. Entonces, acá es donde toma mucha importancia el tema de las gestoras, ¿no? Las gestoras, los portfolio managers, los equipos de análisis que hay detrás de todo esto. Y no creemos que sea una tarea para nada fácil, pero sí creemos que quienes lo hacen bien, hay posibilidad de generar realmente retornos por encima del mercado. Y como no creemos que es una tarea fácil, nosotros tenemos un equipo en España que realmente está continuamente analizando a las gestoras, a los portfolio managers, desde el punto de vista de cuantitativo y también cualitativo. Nosotros, por nuestra parte, también tenemos contacto directo con este equipo de España semanalmente, con las gestoras, y realmente nos da tranquilidad el poder estar en este contacto tan frecuente y fluido, porque de alguna manera nosotros confiamos en estas estrategias y confiamos en el sistema que tenemos de análisis, de buscar aquellas gestoras que son las mejores y las mejores estrategias para abordar las distintas clases de activos y temáticas. Siguiendo con el tema de la diversificación, este gráfico nos gusta mucho porque nos muestra desde el 2001 hasta el 2020 cómo se han desempeñado las distintas clases de activos. Entonces, como podemos ver, eh, con los distintos colorcitos son las distintas clases de activos, y por el medio vamos a ver un portafolio diversificado, este gris oscuro, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que nos ha entregado retornos consistentes, o sea, nunca ha sido ni el ganador ni el perdedor, pero lo que sí nos entrega son retornos consistentes a lo largo del tiempo. Y eso es lo que buscamos nosotros con los portafolios de nuestros clientes, poder entregar retornos consistentes a lo largo del tiempo. No nos interesa ser el ganador, por tomar un caso de ejemplo, los commodities que fueron los ganadores en el 2002, 2005, 2007, pero después del 2011 hasta el 2015 fueron los perdedores. Y lo que cuesta recuperarse de eso es muchísimo más. Por darles un ejemplo, si un activo cae un 50%, para recuperar su nivel inicial tiene que subir un 100%. Entonces, realmente no nos interesa estar en esa jugada de poder estar en el mejor momento o en el peor. La realidad es que preferimos entregar retornos consistentes a lo largo del tiempo y no sufrir esas volatilidades. Y tan importante es la diversificación porque nos aporta desde el lado del riesgo, porque nos baja la correlación de la cartera. Acá, comenzando primero con el gráfico de la izquierda, vemos cómo al incorporar distintas clases de activos,
nos vamos corriendo en lo que sería esa frontera de eficiencia que nos permite reducir la volatilidad, reducir el riesgo de la cartera con un mayor retorno. Y si nos vamos al gráfico de la derecha, vemos que obviamente que hay momentos, como podemos marcar dos crisis el año pasado o en el 2008, donde los activos tienen la misma correlación y obviamente en el eje vertical vemos la renta variable y en el eje horizontal vemos la renta fija. Entonces, en momentos de crisis es normal que de repente nos caiga la renta fija y nos caiga la renta variable, pero en el resto de los casos, en un 21% de los meses analizados, la renta variable sube y la renta fija cae, obviamente menos por el tema de la volatilidad, y en otro 21% de los casos sube la renta fija y cae la renta variable, y ni que hablar que en este caso estamos en el mejor de los escenarios, que es cuando suben las dos. Pero a lo que vamos es que, así como cuando medimos el retorno de una cartera, nosotros decimos que es el retorno ponderado de las distintas clases de activos y de distintos productos, bueno, el riesgo no es así. El riesgo, si bien es el riesgo ponderado, la volatilidad ponderada, hay un componente importantísimo que es la correlación que tienen esas clases de activos que nos hace disminuir el riesgo total de la cartera. Por eso es importante buscar diversificar y buscar bajar la correlación total de la cartera. Y es importante porque hoy en día, si miramos 15 años atrás, quizás con la renta fija podíamos obtener buenos retornos y estábamos ok con eso, pero hoy en día es necesario incorporar muchas más clases de activo, renta variable y otras, y con eso también incrementar el riesgo. Es decir, para poder lograr los mismos retornos que yo quería lograr hace 15 años, tengo que incorporar mucho más riesgo en mi cartera, tengo que diversificar, tengo que incorporar renta variable, pero no solo renta variable global, distintas geografías, distinto tamaño de capitalización de mercado, distintas temáticas, innovación. Ya no alcanza simplemente con un portafolio quizás balanceado 50-50, no, es necesario agregar inversiones alternativas, el sector inmobiliario, real estate. Entonces se vuelve cada vez más complejo armar un portafolio en los momentos actuales en los que estamos. Y bueno, una vez que nosotros definimos nuestro perfil, construimos la cartera y vamos viendo cómo evoluciona en el tiempo, es muy importante revisarla frecuentemente y rebalancearla, si es necesario, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo. Nosotros podemos tener un perfil balanceado, donde tenemos 50% de renta fija, 50% de renta variable, pero con el simple paso del tiempo, las meras valuaciones de la renta fija y renta variable evolucionan de una manera distinta. Y si encima consideramos un periodo de alza de las bolsas, un periodo de alza bursátil, ahí la renta variable obviamente que va a tener un desempeño mucho más alto, entonces la simple evaluación nos va a hacer desbalancear la cartera, quizás llegando a un 38% de renta fija y un 62% de renta variable. Entonces, en este caso, nuestro portafolio se desbalanceó, y es importante volver a nuestro asset allocation inicial, óptimo, el estratégico que habíamos definido, porque de alguna manera tiene que estar coherente con nuestros objetivos. Al inicio hablábamos de la importancia de definir los objetivos, de ver el horizonte temporal, y que de alguna manera eso es lo que nos va a determinar qué clases de activo y qué ponderaciones vamos a tomar. Entonces es importante que si nos desbalanceamos, bueno, poder volver a nuestro asset allocation inicial. Y esto también nos va a favorecer por el lado de que vamos a estar vendiendo en un buen momento, porque significa que la renta variable subió y que vamos a poder hacer un diferencial de evaluación. Entonces, no solo es, bueno, reajustar la cartera para alinearla a nuestros objetivos, sino también la oportunidad de realizar una ganancia. ¿Y cuál es la conducta típica? Porque uno dice que eso es lo que uno debería hacer, pero ¿cuál es la conducta típica de los inversores? Y bueno, en general, si bien pretendemos comer sano, como hacemos un paralelismo con la comida, porque nos resultó entretenido, pero digo, si uno piensa que de repente queremos comer sano, frutas, verduras, y lo vinculamos con el mundo de las inversiones, que esto sería comprar en el mejor momento, cuando los precios están súper bajos, y vender en los picos, cuando el momento está, cuando los precios están súper altos, la realidad es que si vamos a lo que terminamos haciendo, caemos en que terminamos comiendo comida chatarra, y realmente es muy difícil lograr el momento de entrada donde los precios están bajos, por lo que hablamos hoy. El inversor individual difícilmente pueda incorporar antes que el mercado, salvo que tenga información privilegiada, difícilmente puede incorporar antes que el mercado y la información. En general ya el mercado lo descuenta y es dificilísimo poder hacer market timing. Por el contrario, el tiempo en el mercado es lo que nos va a dar retornos. Y como hablábamos recién, el rebalanceo, en definitiva, y al final, es lo que nos aporta poder vender con ganancias y realizar las ganancias generadas. Y si miramos un poco a largo plazo, desde 1980, digamos la historia, un plazo considerable, 1980 hasta 2019, vemos que
más allá de las caídas puntuales que puede haber año a año, y tenemos varias crisis en este periodo, vemos que al final igual el mercado se termina recuperando. Los mercados han demostrado ser resilientes más allá de las caídas importantes. Y lo podemos ver, acá falta el 2020, pero el año pasado cayeron los mercados 35% y ya los recuperamos ampliamente. Entonces, no hay que asustarse en los momentos de caída. Obviamente a nadie le gusta que su portafolio caiga, pero de vuelta, si estamos en consonancia con nuestros objetivos y con nuestro perfil, el mal momento va a pasar y las bolsas van a recuperar, y así también va a recuperar nuestro portafolio. Y tomando este enfoque siempre de largo plazo, ¿no? Siempre, obviamente, considerando dentro de los que nos permita nuestro perfil. Obviamente que si nuestro horizonte es de 2 años, no puedo pensar en 10, pero sí dentro de lo que nos permita el perfil de inversión, es importante poder mirar en el largo plazo. ¿Por qué? Acá tenemos un ejemplo desde 1951 hasta el 2019, o sea, un periodo súper largo, y lo que vemos es cómo se ha desempeñado el índice Standard Poor's en periodos de 1 año, de 5 años, de 10 años y de 20 años. Tomando el primer ejemplo, periodos de 1 año, vemos que en el 74% de los casos el Standard Poor's tendió a la alza, y solo un 26% de esos periodos tendió a la baja. Si tomamos periodos de 5 años, en el 82% de los casos el Standard Poor's tendió a la alza. Si tomamos periodos de 10 años, en el 91% de los casos, el Standard Poor's tendió al alza. Y si tomamos periodos de 20 años, en el 100% de los casos, el Standard Poor's tendió al alza. Entonces, hay que dejar de estar pendiente de los movimientos cortoplacistas y poder mirar un poco más allá, obviamente, como hablábamos recién, siempre dentro de lo que nos permita nuestro horizonte temporal, pero sí poder mirar en el mediano o largo plazo es lo que nosotros recomendamos hacer. Y bueno, el tema de interés compuesto, ¿no? Hoy hablábamos de lo que nos costaba recuperarnos de una caída del 50%, y es justamente por la lógica del interés compuesto. Einstein hablaba de que es la octava maravilla del mundo, quien lo entiende lo cobra y quien no lo paga. Y de alguna manera lo que se quiere mostrar acá es cómo uno puede ir generando intereses sobre intereses si nosotros capitalizamos los intereses. Entonces, si uno puede prescindir, digamos, de el cobrar un interés en cuenta, siempre va a ser más eficiente poder, más allá de temas impositivos, pero con el solo generar interés sobre interés, y a medida que obviamente empieza a subir esa tasa de rentabilidad, se vuelve exponencial. Y ahora entramos en una parte que nos gusta mucho, que es hablar de las finanzas comportamentales, ¿no? Behavioral Finance, y es cómo nosotros, hay una realidad objetiva, ¿sí? que es para todos la misma, pero nosotros, los individuos, los seres humanos, los inversores, nos vemos influenciados por emociones, por errores cognitivos, que de alguna manera, cuando se juntan con la realidad objetiva, esa intersección que vemos ahí, nos hace percibir la realidad distinta, ¿sí? Distinta a como realmente es. Y por mencionar algunos de los sesgos, quizás algunos ya los conocen, pero por ejemplo, el sesgo de confirmación. ¿A quién no le pasa que busca esas opiniones que le confirman sus propias creencias? Y muchas veces hasta pensamos a quién preguntar y a quién no preguntar, porque sabemos que quién nos va a confirmar lo que nosotros pensamos. El ser humano busca inconscientemente también esa confirmación. La familiaridad, el vinculado a las finanzas y a las inversiones, cuando buscamos invertir en determinados instrumentos porque nos resultan familiares, y lo desconocido lo apartamos porque no lo conocemos y no nos gusta. El arrepentimiento, el miedo a arrepentirse, le ponemos un costo altísimo al arrepentimiento. Eso también no nos deja movernos de nuestro status quo, ¿no? De nuestra situación, donde estamos en nuestra zona de confort. Incluso a veces cuando el cambio resulta evidente, nosotros estamos en esa zona de confort y nos cuesta apartarnos. El anclaje, cuando uno tiene como valores de referencia en su cabeza y los toma automáticamente como referencia del futuro. Por ponerles un ejemplo, no sé, quizás hace 5 años nuestro portafolio rindió 5% y uno quedó con ese valor anclado en la cabeza y espera que su portafolio rinda 5%, cuando la realidad hoy en día es otra. El efecto dotación, cuando uno siente más valor de los activos que le pertenecen. La sobreconfianza, y en el mundo de las inversiones lo vemos constantemente, ¿no? Ese excesivo optimismo y la sobreestimación de las habilidades de uno para poder realizar ciertos temas o tomar ciertas decisiones.
O también la excesiva simplificación, cuando simplificamos la realidad, cuando en realidad es mucho más compleja de cómo uno la percibe. Y bueno, después la retrospección, que ese es el famoso con el diario del lunes, pero muchas veces después que las cosas pasan, claro, era evidente, pero antes a ninguno se le ocurrió que podía pasar. Entonces, no me quiero detener mucho porque tampoco vamos corriendo el tiempo, pero sí mencionar cómo algunos de estos sesgos nos interfieren en nuestras mentes, en nuestros inconscientes, y nos hacen percibir la realidad distinta. Y esto, vinculándolo a la aversión a las pérdidas, que de alguna manera también es otro de los sesgos y los errores cognitivos, es como ante una pérdida o ganancia de igual cuantía, por decir algo, ganar $10.000 o perder $10.000, nosotros le asignamos mucho más valor a la pérdida, o sea, el dolor de la pérdida es mucho mayor al placer que nos produce esa ganancia de recibir $10.000. Y lo vemos gráficamente representado con con esta imagen, ¿no? Estamos hablando de la misma cuantía, $10.000, pero la pérdida que nosotros sentimos es mucho mayor a el placer de haber ganado $10.000. Cuando en realidad matemáticamente el valor esperado es el mismo. Y bueno, entonces, un poco para resumir toda esta parte, ¿no? Hablando desde conceptos más técnicos y bueno, el tema de definir nuestros objetivos, la volatilidad, la diversificación, la gestión, y llevando los aspectos como más cognitivos, la importancia de trabajar en un equipo, porque no es simplemente trabajar con un profesional y depositar todo en el profesional, sino trabajar en conjunto con un profesional es donde nos va a ayudar a atravesar mejor los momentos de volatilidad, a construir una cartera más ajustada a nuestros objetivos, a nuestros perfiles, y de alguna manera a nosotros también nos pasa eso. Nosotros como especialistas en inversiones nos pasa que entre nosotros mismos, cuando vamos a construir nuestras propias carteras, nos preguntamos, nos comentamos, ¿qué te parece que haga? ¿Te parece bien esto? ¿Te parece bien lo otro? Porque de alguna manera es eso, ¿no? Es poder trabajar en equipo y depositar también la confianza y que nos ayuden en los profesionales a atravesar mejor todo esto. Y nosotros tenemos equipos de profesionales espectaculares para poder trabajar tanto en la definición de los perfiles, como en la construcción de carteras, como en el análisis ya más emocional y cognitivo de cada uno de nosotros. Y ahora brevemente, antes de entrar en la parte de las alternativas de inversión y posicionamiento, que yo creo que muchos estamos esperando poder escuchar eso, que Gastón nos tiene cosas muy interesantes por contar, pero Andreina, sí, solo comentar que a sí, quienes tengan preguntas o dudas pueden ir escribiéndolas en el chat, que al final vamos a responder todo. sí, tal cual, tal cual. Antes de entrar en eso, brevemente contar sobre los portafolios. A nosotros nos gusta siempre hacer una evaluación de cómo nos ha ido en los portafolios que hacemos año a año, y siempre nos gusta ver también un periodo largo de historia, ¿no? Porque de la misma manera que hablamos de mirar a largo plazo, no tendría sentido que nosotros estemos mirando el corto plazo. Entonces, un portafolio conservador, como vemos acá, en términos de rentabilidad histórica, estos son casi 7 años, del 2015 en adelante, ha superado ampliamente el benchmark, pero no solo nos interesan a nosotros los retornos, el retorno es una cara de la moneda, a nosotros también nos interesa ver cómo le ha ido en términos de riesgo y de volatilidad, y lo que vemos es que este retorno lo consiguió con una volatilidad menor que su índice de referencia, lo que nos lleva a un Sharpe, o sea, a un ratio de retorno ajustado por riesgo más alto. De alguna manera, si nos pasamos a un perfil moderado, vemos lo mismo, que el retorno fue bastante mejor que el benchmark, que la referencia, porque eso es otro tema. Es importante compararnos también con el mercado, ¿no? O sea, en sí mismos uno puede ser bueno, sí o malo, porque no sabemos contra quién nos estamos comparando. Podemos estar contentos con el retorno, sí, podemos estar contentos, pero siempre está bueno también mirar para el costado y ver cómo le fue al resto. Y lo mismo acá, ¿no? En volatilidad lo conseguimos con menor volatilidad, lo que nos lleva a un retorno ajustado por riesgo mejor. Y si así nos vamos a un perfil arriesgado, y acá es muy importante ver, si los paso rápido, ¿no? Pero como de un 65% de porcentaje de retorno pasamos a un 154, estamos tomando los mismos periodos, o sea, más que lo duplica. Y bueno, acá es donde vemos, este es un portafolio realmente arriesgado, el balanceado es bien balanceado y el arriesgado es bien arriesgado, está ponderado un 90% en renta variable. Entonces, como es verdad que obviamente acá es donde juega el tema de las clases de activos, ¿no? Ponderamos más la renta variable, participamos más de los retornos, pero claramente participamos también de los riesgos, ¿no? Pasamos de una volatilidad del 7,24 a una volatilidad del 14,33. Entonces, quien lo pueda soportar, porque su perfil, sus objetivos, su horizonte
está bien definido y lo puede soportar, es excelente. Pero si no, obviamente con un perfil moderado quizás se nos ajusta mejor. Pero hacer hincapié en eso, ¿no? En las rentabilidades, pero también en los riesgos. Son las dos caras de la moneda que nos resultan importantes visualizar. Y Y ahora, las caídas, ¿no, Andreina? Porque mientras que la 100%. máxima caída del agresivo era, el arriesgado era 40%, el balanceado era 20% y el conservador era 10%. O sea, si queremos aspirar a ese tipo de retornos, tenemos que estar dispuestos a asumir ese tipo de riesgos en algún punto del camino. 100%. Y ahí está bueno siempre preguntarnos, ¿no? Tenemos el ejemplo de la máxima caída, decir, bueno, yo estoy dispuesto a soportar una caída de estas, si me viene una pandemia, estoy dispuesto a soportarlo, y bueno, no, capaz que yo no estoy dispuesto a ver mi portafolio cayendo 40%, y prefiero un 22, con un 22 me siento un poco mejor. Entonces, eso que menciona Juan es muy importante. Y ahora sí, Gastón, te dejamos con esta parte que está muy interesante y realmente creo que es lo que todos queremos escuchar, ¿no? Cómo posicionarnos de acá a futuro. Excelente, bueno, muchas gracias, André. Excelente la presentación y también Juan por toda la introducción de mercados. En la primera slide lo que vamos a ver, tenemos acá tenemos un cómic de lo que es la New York Stock Exchange hoy en día y un poco los riesgos que vemos. Por un lado tenemos la nueva variable Omicron. Estamos en momentos de inflación muy alta en Estados Unidos, la más alta en los últimos 40 años. O sea, de hecho, la inflación más alta es desde 1982, con un 6,8% interanual, y estamos en pleno proceso de tapering. Para recordar brevemente, el tapering es cuando la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, reduce la velocidad de compra de sus propios bonos. La Reserva Federal de Estados Unidos es el principal comprador de sus propios bonos, y el hecho de tomar una política monetaria más restrictiva, lo que normalmente deben haber escuchado como una política más hawkish, hace indirectamente, en términos dinámicos, ir retirando liquidez en el mercado y que la tasa de mercado vaya subiendo. Eso en general es una primera medida para intentar controlar la inflación previa a subir las tasas de interés. Un dato no menor que Juan lo comentó es que ayer y hoy está haciendo la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, y a las 4 de la tarde de hoy va a ser la conferencia de prensa y 4:30 el discurso de Powell, así que también recomendamos que el que pueda, que lo escuche, porque entre otras cosas, uno de los datos importantes que estamos expectantes a ver si se van a dar es si se va a acelerar el tapering, que hoy en día es de 15 billions mensuales y se espera que termine entre junio y julio del año que viene. Eso podría llegar hasta duplicarse a 30 billions y terminar en torno al primer trimestre del año que viene, lo cual es un dato muy, muy importante tanto para los mercados de renta fija como renta variable, y podría llegar a generar cierto movimiento, digamos, de corto plazo. A continuación, lo que vamos a ver es nuestro posicionamiento a nivel general en los portafolios recomendados, y después vamos a hacer un zoom en cada una de las asset classes. En primer lugar, en renta fija, en términos generales, estamos levemente infraponderados. Creemos que existen ciertos riesgos en el mercado de renta fija con lo que tiene que ver con el tapering y con la expectativa de suba de tasas para el 2022, que inicialmente se esperaba que la Reserva Federal subiera una vez los tipos. Hoy en día ya estamos esperando 2 subas de tipos en 2022, y algunos analistas hablan que podrían llegar a ser inclusive más. Y si hacemos un detalle en cada una de las asset classes, vamos a estar underweight en lo que es bonos de gobierno e investment grade, principalmente porque vemos que no hay retornos interesantes en esos sectores, por varios motivos. Primero, porque la calidad crediticia es alta y todavía estamos en niveles de tasas bajas, con expectativa de suba, pero todavía estamos en niveles de tasas bajas. Y el segundo y principal es que tienden a ser asset classes con duración larga, lo que se llama duration larga. ¿Qué vendría a ser el término de duración? Vamos a explicarlo, digamos, en términos sencillos, por si alguno no lo sabe. Es la sensibilidad que tiene el precio de un bono ante una variación porcentual en la tasa de referencia. Digamos, ¿qué pasa si la Reserva Federal sube las tasas de referencia? ¿Cómo afecta eso el precio de los bonos? Y cuando
cuanto más largo es el vencimiento de los bonos, más es ese efecto, y en general en los bonos de gobierno y empresas investment grade, o sea, de mayor calidad crediticia, tiende a ser más largo los vencimientos en promedio, porque entre otras cosas los bancos le prestan a más largo plazo a dichas empresas. Y vamos a estar posicionados más overweight, es decir, invertir más de lo tradicional en lo que sería high yield, es decir, bonos que no tienen grado de inversor, principalmente en lo que es la frontera entre lo que es triple B y lo que es 2B. Estamos principalmente posicionados en lo que es 2B y en partes en lo que es B, porque creemos que hay oportunidades de retorno y no esperamos que las tasas de default sean altas, entre otras cosas porque las reservas, los principales bancos centrales del mundo han demostrado una política de quantitative easing, de estímulo fiscal y monetario, que está permitiendo que no hayan tantos defaults a nivel de mercado. Pero lo que es muy importante, y lo vamos a ver un poco ahora en breves, un poco más adelante, es invertir en estas clases de activos, pero siempre de forma diversificada, de forma de mitigar el riesgo. En emergentes también vamos a estar overweight, principalmente en lo que es emergentes globales. En renta variable creemos que es importante invertir en todos los mercados, tanto en Estados Unidos, en Europa, en otros países de la OCDE, en emergentes, y esperamos que haya cierta volatilidad en los mercados en los próximos meses, principalmente con la nueva variante Omicron, o si vaya a surgir una nueva variante, y por sobre todo, si las políticas monetarias se vuelven cada vez un poco más restrictivas, y de hecho pueden generar ciertas oportunidades de compra. Hoy estamos neutral en renta variable, pero creemos que si hay ciertas correcciones y algunos sectores se ajustan a la baja, puede ser también un buen momento de entrada. En lo que tiene que ver con inversiones, estrategias alternativas, creemos que es un buen momento de invertir en estrategias alternativas. Nosotros dentro de nuestro portafolio tenemos varias alternativas líquidas que permiten hacer, por darles un ejemplo, estrategias long-short, que van long en una determinada cantidad de acciones y hacen coberturas haciendo estrategias short en índices. Eso, si a alguno les interesa, le puede consultar a su ejecutivo de cuenta para verlo más en detalle. Y después, los commodities, creemos que si bien tienen potencial de suba todavía, creemos que el rally principal ya se dio, entonces estamos neutrales en ese sector. A continuación, vamos a ver qué esperamos de la renta fija. Vamos a hacer un zoom un poco en renta fija. Nuestro escenario central es que el bono del Tesoro americano a 10 años esté a fin de 2022 en niveles de 2,25. Hoy en día está en niveles de en torno a 1,45. Hay que recordar que este dato es uno de los principales para el mercado de renta fija, porque entre otras cosas, el riesgo país se mide en función de este bono y, digamos, de otros más, pero este es el que se toma principalmente como referencia. De ahí que es tan importante porque es la tasa libre de riesgo a 10 años. Dentro de nuestro escenario central también estimamos un crecimiento económico de Estados Unidos en torno al 3,9%, y que la inflación core se vaya moderando en lo que es el 2022. Después, estimamos que el plan de Biden, el Build Back Better, que es un plan vinculado con ayuda social, que lucha contra lo que es el cambio climático y que invierte muchísimo en infraestructura y por sobre todo en energías renovables, se va a llevar a cabo, y eso va a ayudar positivamente a la economía americana y obviamente a los mercados. Y dentro de este escenario central se prevé, digamos, que las vacunas y demás esperamos sigan funcionando para las nuevas variantes que vayan surgiendo. Si seguimos, vamos a hacer una breve descomposición entre lo que es renta fija investment grade y lo que es renta fija high yield. Como ya les anticipaba previamente, creemos que en lo que es renta fija investment grade de Estados Unidos y también europea, no vemos mucha oportunidad, porque creemos que el impacto de la suba de tasas de la Fed o de la propia suba de tasas de los mercados
va a ser más fuerte, o sea, va a ser negativo y más fuerte que la tasa de retorno que tiene este asset class. Entonces esperamos que el retorno de este asset class para el 2022 sea negativo, y por eso no recomendamos estar invertido en una gran proporción del portafolio en este asset class, y si uno tiene inversiones investment grade, lo que recomendamos es que sean de corta duración, es decir, bonos que tengan principalmente vencimientos a corto y mediano plazo, para que el impacto de la suba de tasas sea menor. Recordemos que siempre las subas de tasas son cíclicas, y cuando estamos en periodos que esperamos que la tasa suba, en periodos de tapering y luego que la tasa suba, nos va a convenir posicionarnos en el corto plazo. Pero a medida que las tasas vayan subiendo y el ciclo se vaya estabilizando, nos va a ir conviniendo ir asumiendo un poco más de duración en los portafolios, pero eso, digamos, hacia adelante, en los próximos meses, en función de las noticias que vayan surgiendo. Si continuamos, vamos a ver un poco el mismo gráfico, pero para lo que es high yield. Y como vemos, en el caso de high yield, dado que este asset class tiene cupones más altos, el yield to maturity promedio es de 4,68, estimamos que el impacto de tipos de interés va a ser significativamente menor que en el caso de investment grade. Porque obviamente esa suba de tasa que realiza la Fed, en términos proporcionales al cupón que tiene el asset class de high yield, va a ser significativamente menor, y de la misma forma el impacto. En lo que tiene que ver con defaults, obviamente es un asset class que siempre se esperan que hayan ciertos defaults, inclusive obviamente más que en investment grade. Creemos que el impacto no va a ser muy grande, por las políticas de estímulo que estábamos comentando, y por eso es importante hacerlo de forma diversificada y con gestores que realicen gestión activa que permiten encontrar, digamos, esas oportunidades. En la próxima slide, acá seleccionamos un periodo entre el 30 de octubre de 2017 y fin de noviembre de 2018, que hubo varias subas consecutivas, es decir, en todos los periodos, de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Por qué elegimos este periodo? Porque se dieron, como les comentaba, subas una tras de la otra, y queríamos ver qué pasó con un ETF de bonos corporativos investment grade versus un ETF de bonos corporativos de high yield. Y lo que vamos a ver es que el efecto en el precio en ambos, desde luego, fue negativo, porque el impacto general de la suba de tasas es negativo, pero en el caso del high yield terminó con un retorno levemente positivo, considerando los cupones, mientras que en el caso de investment grade, el retorno de ese periodo fue menos 4,24%. Y una discusión que me gustaría poner sobre la mesa es que cuando uno invierte en renta fija, necesariamente tiene que decidir dónde se va a posicionar desde el punto de vista del riesgo, y los principales riesgos que uno tiene cuando invierte en renta fija es el riesgo crediticio, es decir, el riesgo que las empresas que uno está invirtiendo tengan problemas de pago, hagan default, y el riesgo de duración, el riesgo que una suba de tasas impacte en nuestra renta fija. Hoy, en términos generales, consideramos que el riesgo de duración es significativamente superior al riesgo crediticio, siempre y cuando el riesgo crediticio se asuma de forma diversificada y a través de instrumentos eficientes. Ese es el primer puntapié, digamos, muy importante, que quiero que se lleven dentro de lo que es la parte de renta fija. En la siguiente slide, vamos a ver que vemos oportunidades, como les comentaba antes, en la frontera entre lo que es grado de inversor y lo que no. En términos de calificación Standard & Poor's, estaríamos hablando entre lo que es 2B y triple B, y eso, un poco en el gráfico de la derecha, vemos los Fallen Angels y los Rising Stars. ¿Qué son? Fallen Angels son empresas que pierden el grado de inversor, y muchas veces pierden ese grado de inversor porque están en medio de la pandemia, en medio de una crisis, pero siguen presentando balances sólidos y representan una buena oportunidad de inversión. Esas empresas, desde el punto de vista financiero, muchas veces generan alternativas interesantes de compra. Y un poco pasa similar con los Rising Stars, que son empresas que luego, perdieron el grado de inversor y ahora lo obtienen nuevamente. Si veíamos, por ejemplo, en 2020, vimos que teníamos mucho más Falling Angels, empresas que perdían el grado de inversor, y en 2021 y 2022
en línea con la recuperación de la actividad económica que estamos viendo y que prevemos para el 2022, esperamos que muchas empresas vayan adquiriendo nuevamente la calificación crediticia de Investment Grade. En la siguiente slide, esta es una slide que es muy interesante. Dice, ¿dónde no vemos oportunidades? Y elegimos dos bonos que posiblemente muchos de los que nos están escuchando los tengan en posición y demás, pero es así. En pantalla tenemos un bono del Tesoro americano al 2043, es decir, un bono del gobierno de Estados Unidos, que desde el punto de vista crediticio es AAA. O sea, desde el punto de vista crediticio no hay nada más seguro que un bono del Tesoro americano. O sea, que estamos diciendo que es lo que llamamos siempre como libre de riesgo. Y por otro lado, un bono de gobierno de Uruguay, que como todos sabemos, Uruguay es un país súper sólido, con grado de inversor y demás. Lo que le queremos mostrar, en el mismo periodo que estábamos viendo anteriormente, en un periodo de suba de tasas, que ambos cayeron. Y no solo cayeron de precio, sino que cayeron de precio, inclusive, digamos, el retorno total, inclusive considerando los cupones, fue negativo. Vamos a ver que el retorno total de Uruguay en ese periodo fue menos 7,19, y un bono del Tesoro americano menos 4,50. Y un concepto importante de esto, cuando uno dice, yo invierto en bonos AAA, no tengo riesgo, eso, desde el punto de vista financiero, es un error, porque si la tasa sube, vos igual estás asumiendo un riesgo de duración, y tu portafolio puede caer significativamente. Eso es un poco, resumiendo lo que veíamos del tema del riesgo de duración. En la siguiente slide, vamos a pasar a lo que es el mercado de renta variable. Primero, un poco visión de largo plazo, y como siempre nos gusta, y mencionó Andreina muy bien, que nosotros armamos nuestros portafolios en general, siempre que sea de acuerdo a los objetivos del cliente, mirando un horizonte de mediano y largo plazo. Vamos a ver en pantalla el MSCI World. El MSCI World es un índice global de acciones que representa una canasta de acciones a nivel mundial. Es decir, son inversiones en todo el mundo. Y después tenemos el MSCI World Value, que representa lo mismo, pero en empresas más cíclicas, industriales, del sector, lo que sería más value, y otro índice similar, pero de lo que es el sector growth. El sector growth son las empresas de crecimiento que tienen tasas de crecimiento más elevadas, por ejemplo el sector tecnológico, que suelen cotizar a ratios de precios sobre ganancias significativamente más elevados que el sector de value. Lo que vemos acá es que el retorno medio de largo plazo fue cercano al 10%, o sea, un 9,60% en los tres índices que vemos. Sin embargo, cuando pasamos a la próxima, vamos a ver que la pandemia, o sea, en esta slide estamos viendo desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 10 de diciembre de 2021, o sea, hasta hace unos días, vamos a ver que lo que es el índice de growth tuvo un retorno total de 28% versus un 9% del sector value. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en pleno lockdown, todas las empresas vinculadas obviamente con la tecnología y no tanto de la economía más tradicional, siguieron trabajando muy bien, y de hecho se beneficiaron. Un poco lo que vemos hacia futuro, con definitiva, lo interesante es, ok, eso es lo que pasó, y ahora ¿qué hago? Eso es un poco lo que estamos esperando todos. Hacia adelante, lo que nosotros creemos es que va a haber volatilidad, y que no va a haber un claro ganador entre value y growth, y va a ser fundamental tener una cartera diversificada en los dos asset classes. De hecho, la tecnología hoy en día está prácticamente en todas las industrias, y también las diferencias entre value y growth cada vez se hacen más relativas, no son tan marcadas como de repente en otras épocas, pero sí creemos que es importante estar invertidos en los dos asset classes. Algo importante es, una suba de tipos le podría impactar en el corto plazo más fuertemente a lo que es el sector growth. ¿Por qué? Porque los ingresos esperados muchas veces tienen que ver con innovaciones tecnológicas que uno espera recibirlas en un futuro más lejano, mientras que los sectores más value son empresas que suelen tener ingresos más recurrentes y en el corto plazo. Por eso, si descontamos los flujos de esas empresas, una suba de tasa impactaría más en el sector growth que en el sector value,
pero el sector growth hoy en día está demostrando que las principales empresas que mueven el mundo muchas veces son tecnológicas, y por eso es que creemos que por más de que pueda haber volatilidad en el corto plazo, de largo plazo hay muchísimas oportunidades. Y en lo que tiene que ver con value, hay algunos sectores, como es el financiero, que la suba de tasas le es, digamos, positiva. Por ejemplo, a los bancos una suba de tasas le impacta de forma positiva, porque obviamente los bancos tienen pasivos que si la tasa sube le rinden más, y también los créditos lo pueden hacer a una tasa mayor, o sea que los bancos es uno de los sectores que se ven beneficiados ante un escenario de suba de tipos. A continuación, vamos a ver que las perspectivas, o sea, lo que esperamos para la bolsa, en términos generales, son positivos. Si lo miramos desde un punto de vista histórico, hay una correlación muy grande entre los beneficios por las acciones del Standard & Poor's y el comportamiento que tienen las bolsas. En el gráfico de la izquierda vemos que existe una correlación del 91%, y algo que es importante es que hoy las ganancias de las empresas están firmes. O sea, una de las preguntas más grandes muchas veces es, ¿las valoraciones de las empresas son caras? ¿Estamos ante una burbuja? Sí, no. A ver, la primera respuesta es que las valoraciones son caras desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, en Estados Unidos es un hecho, o sea, si uno compara contra la media histórica es un hecho. Pero también es un hecho que las ganancias son cada vez más altas y que justifican dichas valoraciones. Entonces, es como que son dos caras de una misma moneda. Si vamos a lo que es el consenso y qué espera el mercado, que siempre es un dato muy importante, este consenso, recordemos que se crea consultando a los principales bancos del mundo, es de un crecimiento del 9.6% del Standard & Poor's para lo que es el 2022 y un 8.8% para el 2023. Como veíamos, va más en línea con una media histórica de largo plazo, yo les mostré una media de muy largo plazo, y no tanto con la media de los últimos 2 años, que estamos acostumbrados a retornos de un 20%, o sea, creemos que el crecimiento rápido de la bolsa ya pasó, o sea, la recuperación en B, como mostraba Juan al principio, eso ya pasó, creemos que sí va a haber crecimiento económico, que sí va a haber crecimiento de las bolsas, pero que las tasas van a ser más moderadas. Y un dato que es muy, muy importante es lo que vemos en el gráfico de la derecha, que en el largo plazo, si uno hace un análisis econométrico, no hay correlación entre la suba de tasas y el desempeño de las bolsas cuando hay suba de tasas y escenarios de tapering y políticas más restrictivas. Esto no quiere decir que en el corto plazo no puedan haber impactos negativos por las noticias, que de hecho es esperable que pase y que haya volatilidad, pero al final, cuando uno invierte pensando en el medio y largo plazo, lo importante es esto que vemos, o sea, que no haya una correlación de largo plazo, que no la hay, es un dato muy, muy importante. Si continuamos, vamos a ver un poco lo que es renta variable en mercados emergentes. Como Juan comentaba al principio, las bolsas americana y europea les fue muy bien tanto en 2020 como en 2021, pero en lo que tiene que ver con mercados emergentes, en 2021 en particular, los resultados vienen siendo negativos, en particular en lo que es China y Latinoamérica. En lo que tiene que ver con China, como muchos debemos saber, las empresas tecnológicas tuvieron una caída importantísima en las bolsas, entre otras cosas por miedos de que algunas de esas empresas se delisten de la bolsa americana, y aparte estamos en medio de una crisis crediticia del sector inmobiliario en China. Entonces lo que vemos en China es mucha volatilidad. Para un inversor que no quiera asumir esa volatilidad, de repente lo mejor, si quiere ir a emergentes, ir a una estrategia de emergentes global y no específica en China. Ahora, eso no quiere decir que no veamos oportunidades. Determinar si estamos en mínimos o no es algo que realmente no lo podemos saber, pero hay ciertos indicios de que la bolsa tiene potencial, digamos, de subir, y si uno invierte a través de estrategias diversificadas en emergentes globales, puede capturar ese beneficio sin asumir el riesgo específico de China. En el gráfico de la derecha, vemos un poco que Brasil representa más del 50% del índice de Latinoamérica, es decir, de toda la región de Latinoamérica, Brasil es el 50%, y como sabemos, en el último periodo en Brasil estuvo marcado por una fuerte depreciación del real, mucha volatilidad en los mercados,
una inflación muy, muy creciente. El último dato de inflación interanual de Brasil, de 10,7%, que es el mayor en los últimos 6 años, y Brasil está tomando una política monetaria muy, muy restrictiva. Hoy en día tiene una tasa de política monetaria, la Selic, de 9,25% para intentar de controlar dicha inflación. Si seguimos, como veíamos antes, los múltiplos de price to earnings en Estados Unidos están por encima de lo que es la media histórica, pero vemos que las ganancias aún lo justifican. En el caso de Europa pasa algo similar, pero en menor cuantía. O sea, vemos que la media histórica es de 14,17, y hoy estamos a 16,09, y en el caso de emergentes y LATAM, la historia es distinta. LATAM es la única región a nivel mundial que está significativamente por debajo de los promedios históricos, y en el caso de las economías emergentes están más en línea con los promedios históricos. Obviamente la lectura de este gráfico no es tan fácil como decir LATAM está abajo, entonces invierto en LATAM porque va a subir, porque eso no necesariamente se da así. Muchas veces las empresas que dan ganancias, por ejemplo, pueden ser en Estados Unidos y en Europa, y se pueden mantener ratios de price to earnings por encima de la media histórica por muchos, muchos años, y por eso es fundamental tener una inversión a nivel global y estar invertido en las distintas regiones. Si vamos a la parte de resumen de mercados, vamos a ver un breve resumen de escenarios 2022. Lo primero es, ¿qué va a pasar en 2022? No tenemos forma de saberlo. Cuando hacemos proyecciones es en función de los escenarios que prevemos nosotros, los principales organismos internacionales, de qué puede pasar con cada asset class. Y lo que vemos un poco es que en lo que es investment grade, como les comentaba, en renta fija investment grade, no vemos muchas oportunidades. Por eso en la primera columna a la izquierda vemos que en el escenario central se prevé un retorno negativo del 4,5%. En lo que es high yield vemos oportunidades del 1,7%. En lo que es emergentes globales, que acá no está, pero lo quiero comentar, vemos en bonos emergentes globales, vemos oportunidades, en particular en lo que es emergentes globales de corta duración. Creemos que hay muchas oportunidades si uno invierte en emergentes de forma diversificada a nivel global. En LATAM, por temas políticos y de volatilidades de la región en puntual, creemos que puede haber mucha volatilidad, y en la parte de renta fija no vemos tanta oportunidad para lo que es el 2022. Y en lo que tiene que ver con las principales bolsas, en el Standard & Poor's 500, nuestro escenario central es un retorno en torno a lo que es la media histórica, en torno al 11%, o sea, levemente por encima de lo que veíamos que es el consenso de mercado, que es en torno al 9%, un 8,8%. Perdón, 9,6 para el 2022 y 8,8 para el 2023, o sea que estamos muy, muy en línea con lo que es el consenso de mercado y un poco más positivos. En lo que tiene que ver con Europa, creemos que van a haber retornos positivos, levemente menores que en Estados Unidos, con un escenario central en torno al 9%. En emergentes creemos que hay muchas oportunidades. Si uno invierte en emergentes a nivel global y puede haber un retorno positivo significativo. Lo que es importante es que es un asset class bastante más volátil que lo que es la renta variable de Estados Unidos y de Europa, y debería ocupar un porcentaje menor en los portafolios. En cuanto al dólar, esto que dice André, en cuanto al dólar, que dice escenario central 93,6, ¿qué es esto? Es el dólar, es en función del índice del dólar, que es un índice que se llama DXY, que mide la fortaleza del dólar en comparación con otras divisas internacionales. Prevemos que haya cierta depreciación del dólar en comparación con otras divisas internacionales, por ejemplo con el euro, entre otras. Y en lo que tiene que ver con el oro en realidad, la depreciación del dólar le juega positivamente, y el impacto de tasas, la suba de tasas, le juega negativamente. Y creemos que entre ese mix, entre leve depreciación del dólar y el impacto de tasas, que le juega negativo, creemos que el impacto de tasas va a ser mayor, y no esperamos un buen comportamiento del oro para lo que es 2022. Creemos que lo que funcionó muy bien como refugio en el momento más alto y
y más, de más volatilidad de la pandemia, no vemos que vaya a funcionar tan bien para el año siguiente. De todas formas, siempre es una inversión descorrelacionada con el mercado. A continuación, Juan va a presentar lo que son las oportunidades en la transición de los mercados. Como veíamos, todos estos cambios van a generar muchas oportunidades en distintos sectores, en innovación, sostenibilidad y otros, y Juan va a dar un detalle de cada uno de ellos. Bueno, muchísimas gracias, Gastón, y hemos fracasado rotundamente en tratar de pasar rápido por los temas, así que yo voy a acelerar un poco para abrirnos a las preguntas. Así que nada, básicamente Gastón habló de lo que esperaba de los mercados, por lo tanto, agregar algunos conceptos transversales importantes. Creo que queda claro de lo que dice Gastón y es importante ver el tema de que no debemos infraponderar la renta variable más allá de que vemos riesgos. Hemos visto que los riesgos vienen y van y cambian. En el corto plazo puede haber algún tropezón, pero a mediano y largo plazo ese retorno que suele dar mayores rendimientos, por un lado, y que además cuando lo vemos en términos relativos, tanto con su pasado como con otras alternativas de inversión, la renta variable sigue teniendo un caso muy fuerte para ser invertidos. Así que, salvo que esté en riesgo el crecimiento de la economía, no deberíamos omitir tener un pie metido en lo que es renta variable. Con respecto a cómo hacerlo, bueno, lo que sí vemos y que venimos mencionando a lo largo de la charla es que la volatilidad ha venido aumentando de manera fuerte, aunque no estamos ni cerca de los picos de cuando explotó la pandemia, ha venido aumentando la volatilidad de manera recurrente, por lo que creemos que estar invertido de una manera diversificada y con gestión activa de por medio que permita reaccionar rápido y explotar las oportunidades que puedan existir, es clave para el futuro, evitando la selección de activos individuales. Con respecto a la renta fija, ¿no? Entre el aumento de inflación y lo que esperamos de aumento de las tasas que tanto mencionamos al principio de la charla, como también mencionó Gastón y Andreina, es importante ponerse de manera defensiva. Creemos que las palabras claves en este momento es duración corta, riesgo crediticio sobre el riesgo de duración y sobre todo flexibilidad, ¿no? Y salir de la típica cabeza de bono renta fija y ver otras alternativas adicionales. Por ejemplo, sustitutos de lo que es renta fija o estrategias flexibles que permitan navegar en otro tipo de activos como convertibles, subordinados, high yield, pero de manera flexible, y que también permitan ir rotando por geografías, por monedas, e inclusive estar atentos ante las correcciones de duration que pueda haber, poder reaccionar. O sea, en renta fija la palabra clave es corta duración y flexibilidad, flexibilidad y flexibilidad. Inclusive también viendo lo que son alternativos, ¿no? Algunos alternativos que mencionaba Gastón, a veces pueden ser proxies o sustitutos de el rol que cumple la renta fija en el portafolio. Después pasamos a los temas más temáticos, valga la redundancia, y creemos que todo lo que tiene que ver con ESG y principalmente cuidado del medio ambiente e inversión sostenible tiene un caso muy fuerte por delante. Si vemos este gráfico, en Europa se han adoptado estrategias muy fuertes con respecto a lo que es la inversión responsable y teniendo en cuenta factores como el ambiental, el social, el climático, que Estados Unidos y Reino Unido todavía están muy lejos de converger. Entonces creemos que el tema de sustentabilidad, más allá de estar convencidos de que es bueno por principios y fundamentos invertir en este tipo de estrategias, además creemos que tiene un montón de demanda por delante, si tenemos en cuenta los desafíos de cara al 2050 que en las cumbres climáticas recientes se han planteado y todos los subdesafíos hasta el 2030 y el cambio en los paradigmas de las empresas y de los gobiernos. Creemos que aquellos que sean capaces de resaltar en esto tendrán oportunidad de destacarse en los mercados. Finalmente,
incorporar la innovación en las carteras y la tecnología, algo que ya resulta reiterativo y que, como hemos visto, puede resultar que esté caro, pero en términos relativos no es tan caro, y es donde viene la fuerte innovación. De vuelta, todos nos gustaría haber invertido en dLocal antes de que saliera a la bolsa, y después es muy difícil para un inversor acceder a ese tipo de inversiones. Sin embargo, a través de estrategias diversificadas, se puede acceder a estrategias que incluyen esos tipos de unicornios o de nuevos ganadores en temas fundamentales. Y haciendo un rápido repaso de lo que son las estrategias de Future Wealth, seguimos convencidos que todo lo que tenga que ver con los cambios demográficos, sea a través de nuevos consumidores, envejecimiento de la población millennial y consumidor asiático, van a seguir siendo relevantes para el año 2022. También todo lo que tiene que ver con salud y con tecnología de la salud. Con respecto a la tecnología, temas relacionados a Internet de las cosas, robótica, inteligencia artificial, 5G, fintech y ciberseguridad seguramente van a ser los destacados, sumando a comercio electrónico. Y finalmente, en lo que tiene que ver con medio ambiente, todo lo que tenga que ver con el trato de los recursos escasos, todo lo que tenga que ver con respecto a la acción climática y la transición energética, van a ser temas que tengan impacto en el mediano y corto plazo. Ya después temas un poco más de largo plazo tienen que ver con la economía circular y el futuro de las tendencias y materias primas inteligentes. Habiendo terminado un poco a las corridas, hay algunas preguntas que queremos responder. Gabriel nos hace dos preguntas. Una es cómo superar la inflación inusitada con el acomodamiento del portafolio, y la otra es qué sucede con la moneda y el mercado virtual. Bueno, son dos preguntas muy distintas, ¿no? Para la primera, y si ninguno de mis colegas levanta la mano, contesto que básicamente hay activos que responden mejor a las distintas etapas del ciclo, y hay temáticas que son trascendentales y que trascienden la estrategia de corto plazo. En lo que es táctico, ¿no? Todo lo que tenga que ver con empresas que tienen amplio poder de mercado y que pueden traspasar sus costos hacia el consumidor, van a ser empresas que van a estar muy bien en un contexto de inflación. Además, Gastón mencionaba algunos sectores como el financiero, que en un contexto de aumento de tasas se puede ver bastante beneficiado también. Puede tener sentido si se plasman estas proyecciones. El sector de propiedades suele ser un hedge bastante importante. Y luego los commodities, que creemos que ya de alguna manera pasó el rally fuerte de los commodities, pero si uno tiene una visión de que la inflación va a ser sustentada y por el largo plazo, podría tener cabida. En ese sentido, buscar inversiones que incluyan estas dimensiones, ¿no? Y de vuelta, yo no digo estar uno comprando por sí mismo los commodities, pero hay estrategias balanceadas, por ejemplo, que tienen todo adentro, ¿no? Y que incluyan la dimensión de los commodities, o estrategias abocadas al consumo que de alguna manera levantan este poder de negociación de las empresas. Con respecto a la moneda virtual y el mercado virtual, es una pregunta que hoy creo que nadie tiene una respuesta tajante. Decir que no tiene ninguna cabida o que va a caer o va a desaparecer parece tonto o infantil, ¿no? Ahora, cuando uno analiza este mercado, recoge todas las características que Andreina mencionó en el perfil de inversión y en los sesgos de comportamiento, están levantadas acá. No hay un fundamento claro, ¿no? Hay muchos comportamientos psicológicos. Si Elon Musk escribe un Twitter diciendo voy a vender las acciones de Tesla, digo, caerán un poco las acciones de Tesla y la bolsa como mucho un poquito. Ahora, si Elon Musk dice que va a vender sus Bitcoin, capaz que la corrección es un 20, un 30%. Entonces, es desproporcionado el riesgo que hay
para el upside que les juzgo en el mediano y corto plazo, ¿no? Lo que no quiere decir que no haya oportunidades. Sí creo en la tecnología y sí creo que estos activos, con una debida regulación que a nivel global todavía no existe, ¿no? Y que de vuelta después se suceden los casos de pérdidas, de estafas y demás relacionadas con este universo, hoy el consumidor o el inversor, como si lo podemos llamar inversor, que entra a este mundo virtual, está muy, muy solo, muy por las de él. No hay un Estado atrás que lo respalda, un gobierno, no hay leyes claras que le permitan de alguna manera tener una seguridad que si algo sale mal, tener una puerta donde tocar. Entonces, me sigue pareciendo altamente riesgoso y de alguna manera esos rallies que se vieron de 200, 300% de rendimiento anual en los últimos 4 o 5 años, les puedo apostar y prometer que de cara a los próximos 3, 4 años no va a ser un 200% anual para adelante. Entonces ahí uno tiene que tener claro cuál es el riesgo y cuál es el beneficio que espera. Y es muy difícil entender eso porque al final es un fenómeno de red y no sabemos cuánto tiempo las personas y quienes van a estar siguiendo atrás del Bitcoin o van a seguir a la nueva moda que sigue atrás o a criptomonedas que vengan respaldadas por gobiernos o por entidades más fuertes. Después, un espectador anónimo que nos pregunta sobre el Eurostock 600. Vemos que no crece tan claramente como el Standard Poor's 500 en periodos largos de 10 años. Si nos basamos en que las empresas a largo plazo siempre crecen, ¿por qué en Europa no se da como sí en Estados Unidos? Y a ver, yo acá quiero subrayar algo, y es que las empresas no siempre a largo plazo crecen, ¿no? Tenemos casos paradigmáticos como la querida Kodak, algunas aerolíneas que supieron ser líderes en el mercado, muchas empresas que han desaparecido, ¿no? Y muchas otras que han crecido. Si vemos el top 10 de empresas del Standard & Poor's en este momento, las más grandes, hace unos años muchas no existían, ¿no? Y hoy domina el sector tecnológico cuando antes era el financiero y bastante tiempo antes era el industrial, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que no termina de crecer, no para de crecer, no son las empresas en particular, sino los mercados y las bolsas, y la importancia de diversificar y poder estar identificando tendencias y cambios radicales de mediano y largo plazo. Cuando hacemos el zoom y tratamos de entender, hay pistas en lo que dijo Gastón con respecto a por qué Europa ha rezagado los últimos años versus Estados Unidos. Cuando vemos históricamente lo que era el sector value, ¿no? y empresas más tradicionales dominaron el mercado. Ahora, los últimos 10, 15 años, el sector tecnológico arrasó. Y al final las bolsas y los índices están compuestos por acciones y sectores. Vemos la bolsa americana, el peso de lo que tiene que ver tecnología, innovación y lo que tiene que ver con sectores growth es altísimo, pesa muchísimo, mientras que en el índice europeo estas acciones son pesan mucho menos, tienen mucho menor importancia, vemos mucho más automotoras, mucho más financieras, ¿no? Como las principales constructoras, pensando en las distintas bolsas, y de alguna manera eso refleja ese lag, ¿no? O ese retraso con respecto a Europa. En el rally que hubo, ¿no? Recientemente de Value, vimos cómo la bolsa europea de alguna manera sacó la cabeza con respecto a lo anterior. Entonces, creo que tiene mucho más que ver con los sectores que pesan más que con propiamente factores idiosincráticos de Europa o Europa sí o Europa no. Este, Después, podrían hablar de notas y letras de Uruguay y lo que recomiendan. Gracias por esta pregunta, porque bueno, enfocamos en los factores globales generalmente de esto y muchas veces por falta de tiempo y no por falta de importancia o de cariño, desestimamos lo que tiene que ver con el mercado local. La verdad que en Uruguay se están dando dos fenómenos simultáneos, y es que el crecimiento y la recuperación de empleo post pandemia vienen siendo bastante fuertes, ¿no? Y eso
está expectativas de un crecimiento bastante sostenido también para el año que viene. La inflación ha aumentado de manera un poco significativa y el dólar se ha debilitado de manera significativa, perdón, el dólar fortalecido y el peso debilitado en el mercado, y creemos que de alguna manera es probable, por todo lo que se comentó de cara al futuro, aumento de tasas en dólares, que pueda haber una debilidad adicional en la moneda uruguaya. Dicho esto implica vender todos los pesos y comprar dólares, dejar de invertir en pesos y comprar todos dólares. No, porque como hemos visto a lo largo de la historia, hacer timing de monedas y tratar de predecir las monedas es realmente muy difícil y poco fructuoso y provechoso. Y creemos que para el inversor uruguayo sigue teniendo un espacio en la cartera invertir en estrategias tanto en pesos como en dólares. Perdón, como en UI. Ahora, el tema fundamental es el horizonte temporal. Si uno tiene un horizonte temporal corto, lamentablemente, menor de un año, no va a tener muchas opciones que ir por las letras en pesos. Lamentablemente hoy el rendimiento que están ofreciendo es menor a la inflación actual, entonces de alguna manera se destruye un poquito de valor, pero esto es muy marginal. Y si tenemos en cuenta las proyecciones de inflación para el año que viene, que se espera que converjan a niveles menores al 7% y en un rango entre 6 y 7, si esto se cumpliera, bueno, no estaríamos tan mal parados en lo que son letras a un año, por ejemplo, y el rendimiento que brindan. Claramente las notas en UI son más atractivas para cubrirse la inflación, ¿no? Dado que dan una tasa de retorno real, ¿no? Que es muy bajo en este momento, ¿no? Cuanto más largo es mayor, pero a corto plazo, pero creemos que para quien va a tener una parte del portafolio consistente y de mediano a largo plazo, mantenerse invertido en notas en UI ajustadas a la inflación hace todo el sentido. Vale, aclaro, Sí, por favor. agrego alguna cosa más. En términos generales, tiene sentido invertir en la moneda que muchas veces que uno piensa gastar. Muchas veces uno podría tener una proporción en pesos que le permitiera, digamos, cubrir los gastos diarios. Está claro que en Uruguay los autos, las casas y demás se venden en dólares, por lo cual uno tendría que tener una proporción grande del portafolio en dólares, pero también es real que el día a día se pagan pesos y que invertir en pesos nos permite cubrir poder adquisitivo hacia adelante. Un dato interesante hoy en día del mercado de letras es que la curva está bastante plana, no hay tanta diferencia de retornos entre lo que es, por ejemplo, 60, 90, 180 y un año. Hay momentos que el diferencial entre lo que rinde una letra un mes y un año es mucho más alto que hoy en día. O sea, brevemente les comento, la tasa a un mes es de 6,70 hoy en día, a 90 días 7,14, a 180 días 7,36 y a un año 7,59. Y como bien Juan decía, el último dato de inflación es de 7,86, o sea que está por encima de lo que rinde la tasa un año. Ahora, cuando uno invierte de hoy hace un año, no tendría que mirar tanto la inflación de hoy, sino la proyectada. Y como Juan decía, si uno toma el consenso de mercado para los próximos 24 meses, da un promedio de 6,55 de inflación proyectada hacia adelante, por lo cual la inversión en letras tendría sentido. Para un inversor que puede invertir a más largo plazo, las notas en UI es una alternativa muy interesante porque nos asegura, digamos, cubrirnos, mantener poder adquisitivo, siempre y cuando la compremos en un momento que rinda UI más algo positivo. Y la curva de unidades indexadas está bastante empinada y hacia, en plazos largos uno puede obtener retornos, por ejemplo, de UI más 2,50 y demás, pero obviamente también está sujeta al riesgo de duración. O sea, si Uruguay decide subir las tasas y demás, y la inflación sube, eso podría afectarse los retornos. Eso en términos generales. Después, ¿tenemos alguna pregunta más? A ver. Sí, excelente Gastón la acotación. Pregunta Elio sobre las expectativas de small cap y en qué mercados. La verdad que en este momento y previendo que puede haber un poco de represión financiera, ¿no? Venida por una política monetaria un poco más
más contractiva, como se mencionó. Generalmente las small caps en esos contextos no suelen sobreponderar o ser más eficientes, sino más bien lo contrario. Es en la parte de expansión del ciclo más fuerte, o sea, es en el periodo que vimos recientemente que podría haber espacios. Creo que en los mercados lo mencionamos a lo largo de la charla, que todo lo que tenga que ver con innovación, con inversión sustentable, va a tener su espacio y su posibilidad de sobre sobredimensionar. Y contestando a Elvio también, que pregunta sobre mercados infravalorados, esa es una estrategia bastante interesante, ¿no? De estar viendo cuál es el mercado que quedó rezagado y cuál es el próximo en ver, ¿no? Y decir, bueno, tecnológico, boom, está con múltiplos muy caros. Bueno, tal vez no tan caros con respecto a otras burbujas que se dieron en el pasado y por eso evitamos hablar de burbujas, porque entendemos que hay un ciclo de ganancias bastante fuertes. ¿Qué otros sectores quedaron infravalorados o con valoraciones más cortas? Como mencionaba, Japón es un caso, América Latina y Asia, como había hablado Gastón, y lo que es emergentes en general, han quedado bastante rezagados y pueden ser una oportunidad de inversión contraria, por decir una manera. Ahora, hay que tener cuidado cuando uno invierte contrario y no caer en las trampas, ¿no? Y las trampas de liquidez, y que no sea que América Latina o Asia no va a crecer, están con múltiplos tan bajos porque se espera que su crecimiento tal vez y la ganancia de las empresas no sea tan alto. Lo que sin duda uno cuando compra a price earnings más bajos tiene una posibilidad mayor de tener un retorno más elevado de cara hacia el futuro, pero de todas maneras es un juego con ciertos sesgos de peligro. Nosotros siempre vamos a insentir la diversificación, pero como decíamos, en América Latina puede haber oportunidades, pero con muchísimo riesgo. Lo que es infraestructura y propiedades, global properties y temas similares, también puede haber un cierto rezago y puede haber un caso. De todas maneras, voy al principio. Estos son temas tácticos para que empiece un poco más o un poco menos. Lo que dijo Andreina es fundamental. Hay que estar con carteras más sofisticadas para obtener retornos ajustados al riesgo que compensen y que de alguna manera tengan. Es más difícil obtener esto y estas cosas pueden formar parte de una cartera diversificada, haciendo pesar más o menos, pero lo fundamental es el asset allocation, de acuerdo al perfil y en base a eso construir para adelante y para atrás. Bueno, muchísimos agradecimientos y les agradecemos a todos ustedes. Quedan dos preguntas más y con esto vamos cerrando. Una es, eh, eh, ¿cuándo vamos a poder los clientes actuales invertir en activos digitales? Por ejemplo, Trust, Grayscale, etcétera, para sumar exposición a criptomonedas. La verdad, Andrés, es que es un tema que, como dijimos, está en debate. Hoy todavía el Banco Central no tiene una regulación que nos permita a nosotros tener claridad absoluta sobre hasta dónde podemos llegar y no. A nivel corporativo estamos trabajando en el diseño de las políticas, ¿no? A nivel banco, pero también no, estamos en un país que se llama Uruguay y que tenemos que cumplir con ciertos requisitos del regulador. Estamos súper atentos a todos los desenlaces y todas las noticias relacionadas con eso. Y bueno, si ustedes me preguntan, como dijimos, no es algo que vayamos a promover o a recomendar, pero queremos aspirar a que si nuestro regulador y en nuestra corporación se pasa a permitir esto, ser los primeros en poner a disposición a aquellos clientes que tengan el apetito y la demanda por este tipo de activos.
Juan, Y sí, simplemente agregar que nosotros igualmente acá estamos intentando dar pequeños pasos hacia eso, si bien, como bien dice Juan, todavía no hay una regulación que nos permita y nos sintamos cómodos para abrir la cancha 100% en lo que es activos digitales. Sí tenemos aprobado a nivel corporativo un vehículo de gestión pasiva, un ETF, que invierte en la tecnología del blockchain, que de alguna manera es lo que está detrás directamente de los activos digitales. Entonces, como que de alguna manera nos intentamos dar pequeños pasos a poder estar lo más actualizados posibles en tema de activos digitales, pero siempre con, de una manera, la tranquilidad y, bueno, esperar a ver cómo avanza a nivel tanto corporativo como de regulación del país sobre estas temáticas. Y de hecho, algunos fondos de inversión que nosotros tenemos, que son más de innovación y disruptivos, dentro de sus posiciones principales tienen alguna compañía vinculada con el blockchain o, por ejemplo, por decirles una en particular, Coinbase. Entonces, de alguna manera, sí buscamos dar pequeños pasos para poder ofrecer productos que vayan más en línea con la innovación, pero siempre estar resguardados dentro de lo que es la regulación a nivel país y a nivel también corporativo. excelente acotación. Claro. Finalmente, la última pregunta, y que viene bien para aclarar, ¿no? Porque uno a veces pasa rápido por los temas o se sobreentiende o se simplifica lo que queremos comentar y está bueno darle una vuelta. La pregunta dice así: si entendí bien su conferencia, hay que invertir en Europa teniendo un perfil moderado. El Banco Central Europeo es muy sólido y respalda las economías regionales. No hay que invertir en los emergentes, que tienen muchos riesgos, tampoco en Estados Unidos, con una inflación importante, probablemente más importante que los países clave de Europa. Muy buena pregunta y la tengo que desglosar en varios pedazos pequeños. A ver, lo primero que nada y lo que nos gustaría que se queden como correlato fundamental es la importancia de la diversificación, ¿no? Y de tener carteras balanceadas. Entonces, en ese sentido, invertir en Europa y no invertir en Estados Unidos es lo contrario a nuestro consejo. Nosotros creemos que Estados Unidos es la economía más grande del mundo en este momento y el mercado más grande del mundo, y que va a tener una posición relevante en las carteras, ¿no? Y que siempre va a tener, y además es el universo dólares, y nosotros hoy en Uruguay, que ahorramos y pensamos, y también en Argentina y en la región, pensamos en dólares, no tener un pie en el principal emisor y en el Banco Central que regula dicha moneda es bastante arriesgado, inclusive desde el punto de vista de riesgo cambiario. Por otro lado, Europa tiene un lugar en la cartera y emergentes también, pero todo en su justa medida. Lo que hacemos es con estos views de mercado y con estas visiones y con estas charlas, es decir, bueno, en una combinación sana, Estados Unidos pesa tanto cuánto, ponemos un poco más en Estados Unidos porque nos gusta, ponemos un poco más en Europa porque nos gusta, ponemos un poco menos de emergentes porque nos gusta menos, en términos generales. Entonces, eso es lo que tendría que ponderar y no estar todo en Europa y nada en Estados Unidos. Hecha esa aclaración, nuestra visión de los mercados con respecto a Europa y Estados Unidos es bastante similar. Es verdad que Europa tiene una inflación que parece más moderada y un banco central que suele ser un poco más cauto, si se quiere, pero como hablamos hace un ratito, los sectores que suelen estar en Europa son de alguna manera sectores menos pujantes que lo que pesa la bolsa de Estados Unidos. Sí es verdad que Europa se ha adelantado muchísimo en todo lo que tiene que ver con inversión sustentable y responsable, ¿no? Y que de alguna manera son los líderes en ese mercado y en esas tendencias, pero también está el caso de que hay mucho margen para invertir en esto en Estados Unidos. Y finalmente, con respecto a la evolución de Estados Unidos, nosotros estamos positivos, estamos menos positivos y bollantes, ¿no? O súper decididos que en otros momentos, porque bueno, los últimos años fueron espectaculares, eso ha hecho un poco de tensión en las valuaciones. Creemos que la economía americana va a seguir creciendo y más que la europea. Creemos que las ganancias de las empresas de Estados Unidos van a seguir por encima de las europeas, pero sí que vamos a ver un recorte de tasas, ¿no? que va a hacer que el dólar
perdón, un aumento de tasas, lo que va a hacer que el dólar probablemente se vuelva un poco más fuerte en términos relativos, y que de alguna manera no esperamos los resultados de 2 dígitos que venimos viendo año a año de 2019, 2020, 2021. Capaz que retornos más cercanos al 8, al 9%, que son retornos espectaculares si vemos lo que nos rinden los bonos a corto plazo y inclusive a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, no creemos que haya que desestimar a Estados Unidos. Finalmente, los emergentes es donde hoy puede haber más oportunidades, si se quiere, pero con mucho mayor riesgo. Entonces, emergentes en un perfil moderado, y sí, capaz que no es el lugar donde estar, porque vamos a ver mucha volatilidad y muchas tensiones. Algún inversor más agresivo, más decidido, más arriesgado, puede tener opción de empezar a jugar alguna ficha selectivamente en estos mercados. Y bueno, esta pregunta nos llega de París, así que un honor llegar tan lejos y a tanta gente. Bueno, llegado a este punto, de vuelta, agradecerle primero que nada a Anderina y a Gastón, tremendos expositores y con quien hacemos un equipo espectacular, y a todo el equipo de ejecutivos y de gerentes de Santander que nos acompañaron. Agradecerles a los clientes que llegan hasta acá, todavía contamos 55 conectados, o sea, nos fuimos a casi 2 horas de presentación y hay un montón de gente que sigue conectada, con lo que agradecerles de todo corazón. Trabajamos muchísimo para tratar de traer lo mejor y las mejores ideas, y bueno, de cara a un cierre de año muy atípico, nada, este tiempo Juan, es sagrado. Sí, sí, Andreina. sí, no, simplemente un comentario. Me sumo a los agradecimientos de Juan, pero comentarles que ahora al finalizar la sesión se les va a desplegar en su navegador una brevísima encuesta, son solamente 4 preguntas. Les agradecemos mucho si la pueden responder, que también a nosotros nos gusta saber su opinión y bueno, poder mejorar también día a día para traerles una mejor exposición. Así que simplemente Nada. pasar ese comentario. Y con eso cerrar, desearles a todos mucha salud, que es algo que se ha vuelto más relevante que nunca para todos, muchas felicidades para el año que comienza, salud para la familia, los que le tocan vacaciones que puedan descansar, y bueno, nos esperamos el año que viene con muchísimas novedades que vamos a estar trayendo y con muchas ganas de seguir siendo su banco, el de su confianza, y bueno, seguir respondiendo a las necesidades que ustedes tienen. Un abrazo y felicidades. Muchas gracias a todos y quedamos a las órdenes para lo que precisen. Abrazo grande. Chao, muchas gracias.